Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Y este es el tercer capítulo sobre la reparación de un 517 y la restauración de un Sansui AU717. También vamos a ver las diferencias entre los dos equipos, pero antes de empezar en el tema vamos a ver un poquito de historia, decía otro canal. Hasta la llegada de esta serie, el catálogo de 1976 de Sansui con su serie de alta calidad y su serie Definition, las secciones fono, en general, de la mayor parte de los amplificadores eran muy sencillas. Básicamente eran unas etapas que, con la teoría de que trabajaban con señales muy pequeñas, no daban mayor cuidado al área de operación de los transistores, confiando en que la señal pequeña haría que el punto de operación se corriera muy poco, por lo cual, por lo menos en el papel, utilizar secciones de 2 y en el mejor de los casos de 3 transistores, como en el amplificador Yamaha CA800 y CA600 de 1974 que mostré en un video anterior, eran las más comunes. Así, por ejemplo, la propia gente de Pioneer y de Sansui utilizaban etapas de 2 y 3 transistores para la sección fono y también para el resto del preamplificador, aunque la señal era un poquito más grande. Hasta la llegada del catálogo de 1978 que trae el Sansui AU919, esta que les estoy mostrando fue la mejor sección fono japonesa, según los catálogos que yo tengo, y la mejor sección fono de Sansui. Eso sí, ciertamente cambiaría con la llegada del TAF6 y el TAF7 de Sony, porque esa serie, que también es del año 76, es tremendamente sofisticada. Ya le dedicaré un video a mostrarles esa sección fono porque es muy interesante. Pero, ¿qué es lo especial de esta sección fono? Aquellos que sepan un poquito de electrónica reconocerán que este es el esquema básico de una etapa de potencia. En los primeros amplificadores de transistores, me refiero a la época de 1971 hasta 1976, la etapa de potencia sí se cuidaba mucho porque tenía una cantidad importante de distorsión de cruce por cero, de distorsión armónica impar, etc. Es decir, el grueso de la distorsión producida por un amplificador se producía en la etapa de potencia. Por lo tanto, los fabricantes utilizaban el mejor circuito para ella, dejando circuitos más sencillos para lo demás. Pero en este amplificador Sansui AU517-717 de la serie profesional y en los hermanos, el 5900, 6900 y 7900, que son contemporáneos de esa serie, pero distintos, también se hace el cambio de utilizar secciones de muy baja distorsión, tanto en el preamplificador como en la sección fono, aunque en el principio solo fue en la sección fono. La implementación de esta etapa la vamos a ver otra vez y les voy a contar algunas otras cositas que son interesantes. Como les comenté, originalmente las secciones fono solían ser una etapa de 2 transistores. Y eso fue así en todos los equipos transistorizados desde 1965, cuando aparece la primera, hasta 1973, 74, depende del fabricante. En el papel, esas secciones fono consiguen una distorsión armónica a 1 kHz muy pequeña, del 0.1, incluso distorsiones más pequeñas. Entonces los fabricantes decían, si la distorsión es muy pequeña, ¿para qué vamos a hacer un circuito más grande? No tiene ningún sentido. Pero se les escapaba un detalle del cual primero la gente de Sansui y luego la gente de Sony se dieron cuenta. Cuando la ganancia del bloque es muy pequeña, la distorsión en baja frecuencia puede llegar a valores importantes, del 1%, del 0.5%, y hacen que esos bajos súper nítidos y súper bonitos que el plato tocadiscos puede dar no sean amplificados, dándonos un sonido de inferior calidad. Por eso después llega Sansui y hace esto. Lo hemos visto en videos anteriores, sobre todo en la restauración, en la larguísima restauración que yo hice al Sansui AU5900. Se darán cuenta de que ahora se utilizan capacitores de poliéster metalizado, muy parecido a la restauración que hicimos del Technics SU8080, un par diferencial para amplificar la señal con transistores especiales de bajo ruido, pero sobre todo, y muy importante, una compleja sección ganadora de voltaje. ¿Y para qué se ponen todo este montón de piezas electrónicas aquí? ¿Qué sentido tiene gastar más dinero? Bueno, esto es lo que permite que los bajos sean reproducidos con precisión. Aquellos que hayan oído los altavoces Bowers & Wilkins de la serie que ya trae bajos y midrange con diafragma de Kevlar,
que tienen una bajísima deformación y son muy buenos para la baja frecuencia, habrán notado la gran diferencia que hay entre el sonido de esos altavoces y el sonido de los altavoces convencionales. De este modo, los altavoces convencionales que suelen utilizar, en general, un buffer con un diafragma de papel prensado, tienen un timbre blando, que eso es equivalente a decir que se les permite tener un punto de distorsión, incluso de hasta el 1% cerca de la frecuencia de resonancia del buffer o de la frecuencia de resonancia del gabinete acústico. Para resolver esto, BW utilizó gabinetes de madera especial antirresonante, por eso es que son algunos de ellos los de alta gama cilíndricos, y unos buffers con un diafragma mucho más rígido, de tal manera de reducir tanto como sea posible la distorsión a baja frecuencia. Bueno, eso que se hace con tecnología acústica para lograr una reproducción apropiada, electrónicamente se ve así. Una sección fono de 2 transistores tiene un timbre, llamémoslo blando, donde se ha permitido un poquito de distorsión armónica par a baja frecuencia, debido a que la sección tiene un sonido blando, porque no tiene suficiente ganancia en voltaje. Para resolver eso, Sansui utilizó esta tecnología. Un bloque de ganancia de voltaje con una gran ganancia de voltaje, para que la retroalimentación negativa fuera muy efectiva. Entonces, la baja frecuencia, la alta frecuencia y la media frecuencia ya habían sido resueltas antes, pero ahora la baja frecuencia va a tener ese timbre súper detallado, súper nítido y súper claro que es muy agradable al oído. Por supuesto, el efecto de tener una sección fono de alta calidad contra una sección fono de 2 transistores no se parece tanto al efecto de tener un buffer de Kevlar con un gabinete antirresonante, pero el propósito es el mismo y el resultado pues es comparable. No es el mismo, por supuesto, pero es comparable. Obviamente, si vamos a utilizar esta sección fono súper compleja con unos buffers de cono de papel, no vamos a oír la diferencia. Vamos a oír la diferencia utilizando, por ejemplo, los buffers de papel prensado e impregnado químicamente que utilizó JBL en sus buffers de la serie Studio Monitor. A pesar de que parecen ser igualmente de cartón, no son de simple cartón. Si ustedes los rascan con una uña, se van a dar cuenta de que ese es un material como tostado, muy rígido, y por eso los bajos son muy nítidos, que es el propósito justamente de esta sección fono, a la cual le vamos a cambiar los transistores que se han gastado porque la restauración yo ya la había hecho. A esta sección ya la habíamos restaurado, en el sentido de que los capacitores de acople, el capacitor de ganancia en voltaje, que es este que está aquí, ya los habíamos cambiado, y los de la fuente. Ahora toca repararla porque no había fallado cuando yo la restauré. Pero en la sección del 717 vamos a hacer todo. Vamos a reparar y restaurar. ¿Y en qué consiste esta reparación en particular? Bien, los transistores de entrada han fallado. Los transistores de entrada son estos 4 componentes que están acá. Son 3 transistores PNP y un transistor NPN. Y estos transistores, alguno de ellos ha fallado, pero los vamos a cambiar todos. De ellos, los más importantes son este par de aquí. Es un par de emisores acoplados directamente o par diferencial de cola larga. Por cierto, una idea de Bloomfield de 1930 y tanto. Imagínense ustedes de cuándo es esta tecnología. Este par de transistores son los que hacen la primera amplificación de la señal y deben ser transistores especiales. Originalmente Sansui utilizó para TR1 y TR4, TR5, los dos SA906 tipo F o tipo G. Esos transistores no existen hace 45 o 50 años, ya no los fabrica nadie. Un montón de gente me ha preguntado que si le puedo poner los transistores originales a su equipo. Mira, esto fue fabricado hace 50 años, estos transistores están descatalogados hace muchísimo tiempo. Afortunadamente hay un equivalente y es importante que consigamos un buen componente para la entrada porque él define la relación señal-ruido máxima que vamos a tener desde el punto de vista electrónico. Recordemos que en una sección fono tenemos 2 fuentes de ruido. El ruido mecánico proveniente del roce de la aguja contra el surco del disco y el ruido electrónico proveniente de la agitación térmica que se produce justamente en estos transistores, en particular en estos dos, y la resistencia de las redes de polarización. ¿Qué transistores tenemos? Eso lo vamos a ver aquí mismo. Veamos. Los 2SC906 son estas piezas que están acá. Vamos a voltear uno para que lo vean. Aquí está. 2SA906. Dense cuenta que no dice el tipo, que esa G podría ser X. Y aquí tenemos los transistores nuevos que puedo poner.
Los transistores que vamos a usar no son tan buenos como los originales, pero son los mejores de bajo ruido que se consiguen. Son los 2SA1015, pero los hay de varios tipos. He conseguido dos, pero hay como 4. Aquí tenemos unos 2SA1015 tipo Yellow. Los hay Orange, Yellow y Green. Y aquí tenemos los 2SA1015 tipo Green. Estos son los de mayor ganancia en voltaje, en corriente, y son los apropiados para colocar justamente en la sección de entrada. Pero no podemos poner cualquier par de transistores, porque tendríamos un montón de distorsión. Fíjense ustedes en este detalle. Si estos dos transistores del diferencial, estos, tienen la misma ganancia en corriente o ganancias en corriente muy próximas, la distorsión armónica se divide entre 10. Es decir, obtenemos el máximo rendimiento de este circuito. Por eso, en las secciones fono que fueron diseñadas después, esos transistores vienen encapsulados juntos como... Vamos a ver si se los puedo mostrar aquí, aunque este es el de la etapa de potencia. No, porque aquí tengo la etapa de potencia que querría mostrarles, pero el transistor no se va a ver desde aquí. Pero sí se los he mostrado antes. Los transistores vienen en una cápsula. Bien. Si los transistores tienen exactamente la misma ganancia en corriente, conseguiremos la menor distorsión que el circuito sea capaz de dar. Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar seleccionarlos para que sean lo más parecidos posibles. En esta sección fono, el par diferencial está hecho con piezas por separado. Aquí podemos ver el compañero, aunque no le vamos a leer el código. Pero en las secciones fono más modernas, o en las que se han cuidado un poquito más en su diseño, tenemos esto. Esta es la sección fono, también fabricada por Sansui, para sus amplificadores AU 9900, 10000, 11000 y 20000. Y aquí vamos a notar un detalle. Vamos a darle la vuelta para que ustedes lo puedan apreciar. Es una sección más complicada, pero tiene un detalle. El diferencial de entrada está hecho con dos transistores metidos en la misma cápsula. Vamos a ver si yo les puedo mostrar el código. ¿Será posible, señor? Ahí está. 2SA798, leo yo. Bien, esos son dos transistores PNP de alta ganancia, de bajo ruido, que han sido seleccionados en fábrica por ser iguales y que luego se meten juntos en la misma cápsula. Esto logra que la distorsión, solamente esta medida logra que la distorsión del bloque sea ligeramente más pequeña. Además que esta es una sección fono muy sofisticada porque si se dan cuenta tiene 4 amplificadores diferenciales, 4 pares diferenciales en cápsula. Un diseño completamente distinto de esta sección que vamos a ver. Y para el que tenga curiosidad de saber qué suena mejor, si suena mejor esto o suena mejor esto, les voy a contar que esta es la mejor sección fono de final de los años 70 y que todos los amplificadores que la tienen, por lo menos para oír discos, son maravillosos. Por eso recomendé en un video anterior el Sansui AU317, que el grueso de los coleccionistas ven como una basura, pero que tiene esta maravillosa sección fono y por supuesto es un equipo muy bueno. ¿Qué material necesitamos para hacer nuestro trabajo? Bueno, lo que vamos a hacer es tener más transistores que los que vamos a montar. No los 4 que vamos a montar, sino un puñado de transistores. 8, 12 transistores. Y de esos 12 transistores vamos a seleccionar aquella parejita que tiene exactamente, o la más parecida, ganancia en corriente. Para ello nos valdremos de un simple multímetro que siempre tiene la oportunidad de medir la ganancia en corriente de transistores NPN y PNP. En este caso vamos a medir la ganancia de corriente de transistores PNP y vamos a hacer una pequeña tabla a ver cómo nos queda. Ahora vamos a medir la ganancia en corriente de un 2SA1015 Yellow. Espero que lo puedan apreciar correctamente porque hacer esta toma fue súper complicado. Ahora vamos a reducir el zoom para poder ver la pantalla del multímetro. Muy bien, vamos a ver. Presionamos el transistor. Ahí tenemos. La ganancia es 168. Ahora vamos a medir la ganancia en corriente de un 2SA también 1015, pero green, que es otra subdivisión del mismo tipo de transistor. Y vamos a tener una sorpresa. Vamos a reducir el zoom para poder hacer la toma. Aquí estamos. Enderezamos el multímetro. No hay que presionarlo. Y ahora tenemos una ganancia de 297. Muchos de ustedes pensarán que todos los transistores 2SC 1015 green tienen una ganancia de 297 o de 300. No, hay una desviación importante en la ganancia de corriente de los transistores. Por eso vamos a hacer una tabla con varias piezas para seleccionar los que se parezcan más.
Para elegir 2 transistores yo recomiendo hacer una tabla por lo menos con 6 piezas. Y para elegir 4 transistores que sean 2 parejas iguales, yo recomiendo hacer una tabla de 8 a 12 piezas. Aquí solamente tengo 7, pero es para que vean cómo funciona la mecánica. Todos estos transistores que están aquí son unos 2SA1015 green, todos del mismo tipo, pero no miden exactamente lo mismo. Por eso hay que utilizar el multímetro para saber qué ganancia estamos teniendo. En este caso he tenido muy buena suerte porque tengo 2 pares de piezas que se pueden utilizar. El transistor 5 y el transistor 7 tienen una ganancia de 296 exactamente, así que los puedo poner. Y este que tiene una ganancia de 291 y de 290, que son el transistor 2 y 4, también se pueden montar en pareja y van a funcionar perfectamente. Pero pueden haber desviaciones importantes, por eso es necesario probarlos. El transistor 6 no lo tengo montado allá, sino que lo tengo aquí y quiero que lo vean. 337, 338. Bueno, a mí me midió 341. Perfectamente. Siempre hay una pequeña desviación en la medida. Pero quiero que vean que, por ejemplo, este de 300 no sé cuánto, este de 339, no se puede poner en pareja con ninguno de los que está aquí porque vamos a tener la distorsión completa de la etapa. Si los transistores son realmente muy parecidos, la distorsión se divide entre 10, porque la topología de este circuito, que es muy buena, lo permite. Entonces vamos a tener una altísima calidad, sobre todo en bajos, que es lo que nos interesa más porque es lo más difícil de hacer para una sección fono y para la sección Head Stage de un OpenRel o de un deck de cassette. Es el mismo problema. Hemos terminado de sustituir los 4 transistores de la sección de entrada de nuestra sección fono. 8 transistores en total porque son 2 secciones, canal derecho y canal izquierdo. Me refiero en particular al par diferencial, a la fuente de corriente independiente y al ganador de corriente del bloque ganador de voltaje. Veamos cómo se ve eso en la práctica. Aquí tenemos el circuito nuevamente y ahora vamos a ver en detalle las piezas que he sustituido. Vamos a ver si el zoom nos ayuda y podemos ver algo. Bien. Ahí están los transistores de entrada Q1 y Q2 que son ahora unos 2SC1815 green. 2SA1015 green. Aquí tenemos la fuente de corriente que será un 2SA1015 yellow. Y aquí tenemos el ganador de corriente que será un 2SC1815 green. Del otro lado tenemos exactamente la misma reparación, pero no vamos a poder ver los códigos de las piezas. Ahí está, TR2 y TR6 que son el par diferencial de entrada. Vamos a ver si yo pudiera. Ahí está, 2SA1015 green. Y la fuente de corriente independiente que es un 2SA1015 yellow. Y justamente enfrente, pero no lo vamos a poder apreciar mucho, está TR8 que es el ganador de corriente. ¿Quiénes han caído en el cumplimiento del deber? Estos transistores que están aquí, que de hecho uno se ha caído. Son los 2SA906 tipo G o tipo E, el ganador de corriente 2SC1400, la fuente de corriente independiente que son estos 2SA726 que no son de bajo ruido, son transistores distintos, pero no son de bajo ruido. Los de bajo ruido son los 2SA906. Aquí se ha caído uno, que es el otro 1400 que he desmontado, y con este cambio de transistores, con el cambio de condensadores que ya habíamos hecho antes de la fuente de alimentación y del bloque de retroalimentación negativa, debería estar completo. Falta probar esta etapa. Hasta aquí esta parte de la reparación y nos vemos en el próximo capítulo a ver qué le hacemos al Sansui 717. Desde Caracas, saludos y suerte.